grabación. El tema que vamos a platicar, de hecho, es un tema muy práctico, muy conveniente de discutir. La verdad es que casi nunca nos tomamos el tiempo para platicar de algunas pruebas específicas bioquímicas, que conste que las que voy a comentar el día de hoy con ustedes no son las únicas, pero sí tienden a ser las más frecuentes, o sea, las que utilizamos con más frecuencias. En el Hospital Roosevelt, de hecho, tienen algunos sobrenombres para algunas de las pruebas bioquímicas, entonces pues le ponen combo X, combo Y, no voy a decir los nombres, pero hay algunos que son muy, no sé, peyorativos, traten de no usarlos, ¿verdad? Pero hay un combo que le llaman combo de APT o bioquímica de APT, y al final es pedirle todo lo que pueda hacer el laboratorio de bioquímica al paciente. Muchas veces no conviene, ¿verdad? No conviene que hagamos tantas pruebas bioquímicas sin tener claro por qué queremos pedirlas. ¿Por qué? Hay varios problemas. Uno es, si yo, por ejemplo, yo no pedí un estudio de amilasa en mi paciente, pero la amilasa viene elevada y mi paciente la ve, pues va a decir, mira, porque tengo la amilasa alta. Él se pone a revisar en el teléfono, en internet, la amilasa, qué significa. Yo ya dice, mire, de plano estoy malo del páncreas o tengo una úlcera perforada, doctor, me voy a morir, o sea, ¿qué pasa? Entonces, muchas veces son alteraciones y no solo no esperadas, sino pues no significativas realmente de alguna prueba bioquímica, y que aparte de generar angustia, generar ansiedad en nuestro paciente, que ya de por sí se siente mal, pues porque seguramente dejó con nosotros porque tiene alguna molestia, pues además se genera un incremento del costo. Y ustedes me dirán, bueno, es que miren, el Hospital Roosevelt pues no paga el paciente. Al final no lo paga directamente, pero todo lo que hagan en salud pública, todo es pagado. En salud pública, privada, donde sea, todo tiene un costo, todo tiene un pago, o sea, el dinero no sale del aire. El costo de los reactivos, el mantenimiento de los aparatos, el sueldo de las personas que trabajan en el laboratorio, todo eso es pagado con nuestros impuestos, doctores. Así que pues hay que tener este concepto siempre en mente. Y por lo mismo hay que tratar de optimizar el uso de los recursos. Bueno, los principios que comentamos en la plática que tuvimos sobre interpretación de hematología también aplican para, en este caso, para interpretación de pruebas bioquímicas. O sea, cualquier resultado de laboratorio, por favor, siempre, siempre revisen que sea de su paciente. Revisen que es de la fecha, revisen que estén bien escritos los nombres. A veces se llaman muy parecidos los pacientes y resulta que era de otra persona, porque la edad no es la misma o era de otro servicio. Así que por favor, siempre, siempre asegúrense que los resultados que están eh, no solo leyendo, sino interpretando, sean de su paciente. Ok. Vamos a ir prueba por prueba. La primera, la amilasa, la famosa amilasa. Fíjense que la prueba de amilasa sanguínea o sérica no es una prueba muy específica. O sea, sí sabemos que nos sirve para interpretar o para buscar pues daño o datos de daño tisular, sobre todo de páncreas, pero no, los daños en páncreas no son la única causa de la acción de la amilasa. Sí tiende a aumentar muchísimo. Y en este principio, tanto en amilasa como en transaminasas, en GGT, en pruebas hepáticas, siempre aplica el principio para clasificar el grado de elevación, qué tanto se eleva, o sea, qué tanto es tantito, como decía por ahí uno de mis profesores en México. Es que está un poquito alto, entonces, pues, ¿qué tanto es tantito? Decía siempre el profesor. Y en este caso, llamamos o podemos considerar una elevación leve de cualquiera de estas pruebas bioquímicas cuando el valor no duplica el nivel alto normal para el laboratorio de referencia. Aquí ponen un valor de referencia de hasta 220, pero esos valores, y tanto en amilasa como en lipasa, en transaminasas, en GGT, en la que quieran, fosfatasa alcalina, en cualquiera de estos valores bioquímicos, los diferentes laboratorios tienen también sus propios valores de referencia. Así que estos tienen que interpretarlos de acuerdo al valor de referencia del laboratorio que se los está reportando. Y por eso siempre hay que revisar cuánto tiene el laboratorio en ese parámetro.
La elevación es leve si no duplica el nivel alto normal, es moderada si está entre 2 y 3 veces arriba del rango normal y es severa o, digamos, grave cuando está arriba de 3 veces el valor alto normal para el laboratorio. ¿Qué significa que la amilasa esté elevada? Bueno, por lo general y en el contexto clínico conveniente o necesario, podemos interpretar una elevación de amilasa como una situación que esté relacionada con daño pancreático, ya sea a daño agudo o daño crónico. Eh, Generalmente los pacientes que tienen daño agudo tienen una elevación importante, significativa de la amilasa y tienen un cuadro clínico pues, muy sugestivo con dolor abdominal. Los pacientes que tienen pancreatitis crónica, por otro lado, tienen dolor también muy severo y la elevación de la amilasa no es tan marcada. Por lo general se tiende a normalizar pues, 2 a 3 días después de que pues, se inicia el cuadro clínico y puede durar más o menos tiempo elevada de acuerdo a las condiciones del paciente, pero por lo general no se queda elevada más de una semana. Tampoco, en el contexto de pancreatitis, tampoco tomen los valores tanto de amilasa como de lipasa como la prueba de que clínicamente el proceso vaya mejorando, porque pueden haber pacientes que pues, evolucionen de forma positiva, de forma satisfactoria, en los cuales todavía hay elevación de amilasa y lipasa. Ahora, sí tomen en cuenta, por favor, siempre tomen en cuenta, si el valor venía descendiendo, tomen en cuenta un incremento súbito del mismo, sobre todo si correlaciona con incremento nuevamente del dolor. Entonces es importante. Pero como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, puede elevarse la amilasa no necesariamente solo en situaciones pancreáticas. También se puede alterar cuando hay alteración de otros órganos, sobre todo glándulas salivales, o sea, si hay parotiditis, por ejemplo. En cuestiones hepáticas, si hubieran pacientes con quistes o enfermedad poliquística hepática, daño de intestino, sobre todo si hubiera inflamación, una úlcera o ruptura de alguna víscera intraabdominal, en problemas inflamatorios de mama y ovario también puede elevarse, así que pues hay que tener pues, cierta precaución con solo la interpretación de una amilasa elevada. Como experiencia, y aquí sí es la pura experiencia, cuando ustedes piden esta famosa química de APT que les comentaba en el Hospital Roosevelt, casi todos los pacientes tienen elevación leve de amilasa o incluso algunos de la lipasa. Y cuando el paciente mira, pues, o uno de estudiante que va ahí con el resultado, mira, usted no tendrá un pancreatitis el paciente. Y resulta que, pues que no, que es simplemente parte de estas alteraciones no significativas que pueden haber y que se reportan precisamente porque uno pide la prueba y no había necesidad de hacerlo. Ok. Si hubiera obstrucción intestinal, pues también puede haber una cierta elevación de esto. Las bilirrubinas forman parte de las pruebas de funcionamiento hepático. O sea, también dentro de la bioquímica sanguínea podemos evaluar cómo está funcionando o si hay alteraciones de la función hepática de nuestro paciente y una de esas pruebas pues, es la bilirrubina. La bilirrubina se eleva básicamente cuando hay alguna situación que altera el metabolismo de las mismas. Y pues obviamente su término clínico, cuando está elevada de forma ya significativa, es ictericia, va a inducir ictericia. Por lo general, la ictericia clínicamente se va a presentar cuando el paciente tiene un nivel de bilirrubina por arriba de 1.8 a 2.0 miligramos por decilitro, sea bilirrubina total o alguna de las fracciones, ya sea la bilirrubina libre o conjugada, directa o indirecta. En este caso, pues se puede elevar y se va incrementando la ictericia en la medida que también se incrementa el valor de bilirrubinas. Una de las primeras áreas clínicas que se tornan ictéricas son las escleras. A veces, y bueno, con alguna frecuencia, de hecho, mejor dicho, los pacientes confunden la ictericia con la palidez de la anemia. Entonces hay que tener cuidado. Es que me dijeron que tenía problema hepático, que miran muy amarillo y cuando uno mira realmente lo que tiene es palidez. Entonces esto a veces confunde un poquito al paciente, pero pues también hay que ir tomando en cuenta otros datos clínicos. Por ejemplo, acá se menciona el aspecto de la orina y de las heces. Recuerden que los pacientes cuando tienen elevación significativa de las bilirrubinas, las mismas se pueden excretar a través de la orina y la orina pues va a tener un aspecto muy oscuro, marrón, pues como que fuera Coca-Cola, así, literalmente. Y eso sugiere pues daño hepático.
o algún proceso de tipo obstructivo que eleva la bilirrubina también. Y pues si esta situación persiste, puede inducirse también un cambio en la coloración de las heces, pues que es llamado acolia. O sea, las heces se ponen de color primero amarillento claro y luego pueden estar, pues de hecho, como color arcilla, blancas, blancas. No siempre los pacientes tienen problema hepático como tal, aunque su incremento, como dice aquí, pues puede sugerir hepatopatía. Hay otras causas de ictericia, no necesariamente de origen hepático o de vías biliares con una ictericia obstructiva, sino también la presencia de anemia hemolítica, pues porque en la misma se incrementa el aporte de la bilirrubina hacia el aparato metabólico que tiene que pues, metabolizar estas situaciones y se empieza a acumular la bilirrubina no conjugado o indirecta y los pacientes pues ya empiezan a tener ictericia. Algunas veces pacientes con infarto pulmonar o algunos síndromes como el síndrome de Gilbert, que es una situación benigna, de hecho, es una situación benigna, tiene un contexto genético, hay una mutación en una de las enzimas que se encarga de conjugar la bilirrubina y los pacientes no siempre están ictéricos, sino tienden a tener periodos de como de recrudescencia de ictericia, sobre todo si tienen esfuerzos físicos muy importantes, fiebre o alguna infección. Y uno lo tiene que, pues, sospechar clínicamente porque el paciente tiene ictericia, pero no hay evidencia de daño hepático con otras pruebas de funcionamiento hepático y pues algún otro familiar pudiera estar afectado. Entonces uno tiene que pues saberlo y platicárselo al paciente. No es infrecuente encontrar pacientes con Gilbert. De hecho, se puede encontrar. Y hay algunas otras situaciones como pues ictericias que afectan al recién nacido. Eso pues no nos atañe mucho a los internistas, pero sí a los pediatras. Y algunas otras situaciones que inducen cuadros de ictericia no conjugada como la sepsis. Los cuadros sépticos pueden dar ictericia también. Incluso las neumonías bacterianas, sobre todo por neumococo, puede dar ictericia hasta en un 10% de los casos. Muy bien. La bilirrubina también pueden reducirse cuando existen algunas condiciones como anemia ferropénica o anemia plástica también, pues, por disminución del aporte hacia el aparato metabólico de este caso de las bilirrubinas. La creatinina, todos sabemos o pensamos pues en función renal cuando hablamos de creatinina, pero la creatinina no solamente nos sirve para evaluar la función renal. De hecho, es una forma indirecta de saber cómo está esto, el metabolismo de las proteínas y por lo mismo también nos puede dar una buena idea de cómo está la condición nutricional, sobre todo la masa muscular de los pacientes. Entonces, y estos, recuerden, por ejemplo, si el valor de referencia para el laboratorio fuera de 0.5 a 1.1, como proponen acá, y yo tengo un paciente que ingresó por un cuadro de desgaste y está en investigación de un proceso infeccioso y tiene una creatinina en 0.3 o en 0.2, yo no debo de considerar eso como una situación normal, sino tengo que preocuparme precisamente por recuperar la masa muscular, el estado nutricional de mi paciente. O sea, no, en ese caso no puedo interpretar como que tiene un riñón así súper eficiente, súper eficaz, sino que tiene una condición afectada en su estado nutricional. Ahora, si la creatinina se incrementa, pues también eso me debe sugerir la posibilidad de tener una afección de la función renal del paciente. De hecho, la creatinina no es el mejor parámetro para evaluar daño renal, o por lo menos no daño renal temprano. Generalmente se empieza a elevar cuando ya existe una progresión de un daño previamente establecido. Y por lo mismo debo estar muy, muy atento a elevaciones de la creatinina. Por ejemplo, si mi paciente ingresó con 0.8 de creatinina y digamos, ingresó con una infección y como parte de su tratamiento antibiótico le dejaron un aminoglucósido, que yo sé que como efecto secundario, efecto adverso, puede tener una nefropatía, o sea, puede inducir daño directo hacia el riñón, y 3, 4 días después empiezo a notar que la creatinina ya subió a 0.8, eso fue 1.8, subió a 1.0 y a la semana ya está en 1.2. Entonces tengo que ponerle mucha atención a esto porque sí sería en ese caso una elevación significativa en un periodo muy corto de tiempo y debe hacerme
pensar o debe obligarme a reconsiderar no solo la dosificación del aminoglucosino, sino también la conveniencia o no de continuar usándolo, precisamente para reducir la posibilidad de que ese daño pueda evolucionar a un daño ya más severo, más grave. Les tengo que poner atención, no siempre el hecho de tener una creatinina no tan alta o un cambio no tan significativo no quiere decir que le ponga o no atención. Pero bueno, en general, si la creatinina está elevada, pues va a significar una mayor afección de la función renal del paciente. Aquí, bueno, siempre es útil, como estábamos platicando, en cualquier situación que pueda dañar de forma directa, indirecta al riñón y pues básicamente considerar falla renal, ya sea aguda o crónica. Algunos pacientes con endocrinopatías, sobre todo acromegalia o gigantismo, pueden tener también alteración de la creatinina, o sea, puede incrementarse. Pacientes con hipertiroidismo, pacientes que están tomando algún medicamento como alfametildopa, levodopa, o pacientes que tienen hemólisis severa, también puede haber daño renal por hemólisis. Pero el punto es que si la creatinina se va incrementando, debo interpretar eso como una falla renal, ya sea aguda o crónica. Y en otros casos, como estábamos platicando acá, cuando hay reducción o afección de la masa muscular por malnutrición o incluso el embarazo, también puede haber alguna reducción. Poner atención a eso, por favor. La glucosa es el pan nuestro de cada día. O sea, aquí tenemos que estar bien seguros de los conceptos que vamos a manejar. Definitivamente es una condición que nos debe hacer pensar o considerar la posibilidad de que el paciente tenga diabetes mellitus. La concentración debe estar en cierto margen en pacientes adultos. En ayunas, lo normal es que el paciente tenga entre 70 a 100 miligramos. Mire, doctor, es que solo tiene 101. Bueno, ya eso ya está alterado. Si el paciente, de hecho, tuviera 100, eso debe considerarse como una glucosa alterada en ayunas. ¿Por qué es importante saber eso? Bueno, porque primero los pacientes adultos que se miden su glucosa sérica generalmente lo hacen no porque el médico se las pidió, sino porque tienen algún familiar que es diabético y se han sentido cansados y pues quieren salir de dudas y estar como tranquilos. Entonces van al laboratorio o se hacen un glucómetro y cosas que también eso no está bien para hacer diagnóstico de nada, eso es para el monitoreo y seguimiento. Pero el punto es que se hacen una glucosa y pues como el rango de laboratorio, y ahí sí la mayoría de laboratorios tiene ese rango. El rango de ayuda va de 70 a 110 y le salen 102, 103, entonces respiran tranquilos y ya pues no cambian nada en su vida, siguen haciendo lo que normalmente hacen y no consideran la necesidad de cambiar sus hábitos nutricionales, incrementar el ejercicio, dejar de fumar, bajar de peso, porque no, si el azúcar salió bien, doctor, estaba en el rango, y cuando uno mira tenía 103, 104, 105, entonces ya estaba alterada. Los pacientes que podemos llamar intolerantes a la glucosa son los pacientes que en una prueba de ingesta de 75 gramos de glucosa a las 2 horas tienen un nivel de glucosa sérica entre 140 hasta 200, bueno, 199 realmente, 199. Porque si en la misma prueba de ingesta de glucosa sérica de 75 gramos tuvieran 200 o más, eso ya los clasifica como diabéticos, ¿correcto? Entonces, por eso es importante tener bien claro estos conceptos y los vamos a reforzar o volver a platicar la próxima semana que veamos los temas de diabetes. Pero quiero dejar bien claro esto. ¿Para qué sirve? Bueno, como dice la diapositiva acá, sirve para el diagnóstico y también para el seguimiento de cualquier trastorno relacionado con el metabolismo de los hidratos de carbono. De hecho, lo que define la diabetes mellitus como tal es la hiperglucemia. Entonces, la diabetes mellitus pues, puede clasificarse de diferentes maneras. Ya sabemos que las dos formas más importantes son la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1, pero hay otro montón de formas de diabetes mellitus que están incluidas dentro de esa clasificación que vamos a revisar la próxima semana. Por medicamentos, por endocrinopatías, por estrés. O sea, lo que define diabetes mellitus es la hiperglucemia como tal y no lo que el paciente quiera o lo que el paciente diga, ah, es que yo no acepto el diagnóstico. Pero bueno, ese es otro cantar. Pero el punto es aclarar que la glucosa normal va de 70 a 99, la glucosa alterada en ayunas de 100 a 125, de 126 para arriba,
Entonces ya hasta 200, pues no, de 126 en arriba en ayunas ya tenemos diabetes. Y también tenemos intolerancia si a las 2 horas de la prueba, como estábamos platicando, tuviera entre 140 y 199 o diabetes mellitus si tiene 200 o más, ya sea en la curva o en la prueba de 75 gramos o en un nivel al azar, sobre todo si hay síntomas sugestivos de diabetes. La disminución de la misma pues también es problema, pues, porque si la glucosa está muy baja, eso le llamamos hipoglucemia. Hay diferentes niveles de hipoglucemia, hay diferentes formas de clasificar la hipoglucemia, pero en términos generales, y sobre todo desde el punto de vista bioquímico, si tiene menos de 70, a eso le llamamos hipoglucemia. Si tiene hipoglucemia abajo de 50, eso es una hipoglucemia severa. Y una hipoglucemia grave, pues si tiene un cuadro hipoglucémico que requiera asistencia hospitalaria y manejo dentro del hospital. Cuando hay hipoglucemias, la gran mayoría de médicos, pacientes, lo que piensan es en esto, miren, un insulinoma. Ahora yo siempre digo, y los que pues ya me conocen, me han escuchado anteriormente, saben lo que voy a decir ahorita, el insulinoma es como el santo grial para el endocrinólogo. O sea, todo el mundo lo piensa, todo el mundo lo busca, todos saben que existe por ahí, pero pues nadie lo encuentra o cuesta mucho encontrarlo. De hecho, ahorita el fin de semana anterior al que acaba de pasar, tuve ingresada una colega, esposa de otro colega, o sea, un par de médicos ahí que la paciente estaba pues teniendo hipoglucemias muy frecuentes y el colega me llamó así muy preocupado, me dice, mira doctor, ¿qué le hago? ¿Le hago tomografía o le hago resonancia? Así de una vez. No, hombre, espérese tranquilo, Leo, pues, el cuadro clínico no sugiere que tenga insulinoma, vamos a hacerle una prueba de ayuno de 72 horas. Y al final la prueba pues no fue sugestiva de un insulinoma, sí hacía hipoglucemia, al final de la prueba la empezó a hacer, pero suprimía muy bien la producción de insulina, así que la causa de su hipoglucemia no era en este caso una situación tumoral con exceso de producción de insulina, sino más bien esto, lo que está antes de eso, el exceso de insulina. Aquí englobamos todos los cuadros que inducen hiperinsulinismo y que producen síndromes de resistencia a la insulina. Y es más, una de las causas más comunes de hipoglucemia en el contexto de exceso de insulina es la llamada hipoglucemia postprandial o hipoglucemia reactiva. Pero aquí miren, aquí hay un montón de situaciones que pueden inducir hipoglucemias. Enfermedades, o sea, insuficiencia adrenal, hipotiroidismo, así como mixedema, falla hepática, o sea, cualquier situación que altere los mecanismos de compensación de hipoglucemia del paciente. La lipasa, esta me quedó algo pequeñita, pero bueno, se mira. Fíjense que la lipasa también es otra prueba que nos sirve para ver, pues, el páncreas, pero no es exclusiva, o sea, su elevación o su alteración no es exclusiva de alteraciones pancreáticas. O sea, sí lo hacemos y lo medimos, y si el paciente tiene dolor que inicia en epigastrio y irradia en bandas a la espalda y es un dolor muy intenso, es terebrante y luce pálido al paciente y le medimos amilasa y lipasa y están 3 veces arriba de su valor normal alto, pues ya está establecido el diagnóstico, tiene una pancreatitis aguda. Pero hay otras condiciones que pueden elevar la lipasa, sobre todo alteraciones intestinales, problemas de obstrucción gastrointestinal, trombosis o infarto de la arteria mesentérica o del área mesentérica, problemas de nefropatías. Si hay nefropatías, también pueden inducirse elevación de la lipasa, una ruptura del embarazo ectópico, algunos carcinomas, sobre todo bronquiales, intoxicación con etanol. O sea, hay algunas situaciones que pueden sugerir esto. E incluso algunas veces, y eso no lo comenté con la lipasa, con la amilasa, perdón, pero sí se los quiero comentar ahora, recordándolo, los pacientes que tienen cetoacidosis diabética como complicación de su estado, bueno, de su glucemia, pueden tener elevación de la amilasa y lipasa, e incluso tener dolor abdominal que parece que puede sugerir una apendicitis, o sea, un abdomen agudo. Un abdomen, ese sería una causa de abdomen agudo no quirúrgico. Entonces, no es infrecuente también encontrar eso con alteraciones ligeras de amilasa y lipasa o no significativas, pues, no más del 2 o 3 veces arriba del valor normal alto. Y bueno, a veces algunos pacientes han sido sometidos a apendicectomía sin requerirla realmente. Pero mucha precaución con esto. Y bueno, disminución de la lipasa cuando hay una destrucción pancreática severa. La pancreatitis crónica sobre todo, o en casos de patopatías severas o graves, pues también
puede haber esta condición. La urea es otra situación que tiene que ver con metabolismo proteico. Nos sirve también para evaluar daño renal. Esa es su principal utilidad clínica. Puede incrementarse, evidentemente, en cualquier situación que incremente lesiones renales, tanto agudo como crónico, pero también puede ser o puede estar disminuida cuando los pacientes no tienen una buena ingesta de proteínas, como dice acá. Nos sirve para ver cómo está su balance nitrogenado en cuanto a su ingesta proteica en la dieta. Y algunas veces, algunas otras condiciones como cirrosis hepática, falla hepática, pueden alterarla y reducirla, de hecho. Síndrome nefrótico también es una causa, o enfermedad celíaca, una causa de disminución de la urea. Pero es parte de las pruebas que tenemos que pedir cuando estamos evaluando la función renal de los pacientes. En la orina, en el examen de orina, pues este también es como el patito feo de las pruebas de laboratorio, ¿no? Porque casi nadie se acuerda de que existe la orina simple, como le llaman. A mí me gusta llamarla simple porque realmente es una prueba muy importante. Me gusta más decirle examen general de orina, porque refleja o puede reflejar muchos aspectos del metabolismo, aspectos del funcionamiento o incluso estados inflamatorios, ya sean sistémicos o locales a nivel del área pélvica, y es pues bien interpretada o bien utilizada, una prueba muy, muy útil. Primero, siempre recordar que nos van a reportar en el examen, bueno, en el dato que nos den del reporte de la orina, el aspecto físico que tiene, la densidad urinaria. Recuerden que la densidad urinaria normal debe estar entre 1.010, 1.020. Si ya ven que el paciente tiene una densidad en 1.030, esa orina, pues considérenla muy concentrada, probablemente el paciente no esté hidratándose de forma óptima, o si la ven por debajo de 1.005 o en 1.005, pues piensen que esa orina está muy diluida, tal vez está tomando mucha o más de la necesaria el agua, o pueda tener alguna condición que altere la capacidad de concentración de la orina, en este caso, diabetes insípida, por ejemplo. Entonces, esta es una situación que hay que tomar siempre en cuenta. También nos es muy útil para determinar la presencia de proteinuria. O sea, normalmente la orina, el examen de orina, el examen general de orina, no debería tener proteínas en el reporte. Cuando aparece en presencia de proteinuria en un examen general de orina, ya es una evidencia clara de que estamos teniendo ya daño al glomérulo y tenemos que ser más acuciosos en la evaluación de la proteinuria del paciente, sobre todo para clasificar el estadio de daño renal que pudiera tener. Lo mismo que con glucosuria. Normalmente no debe haber glucosa en la orina. Si hay glucosa en la orina y mientras más alta esté, más descompensación glucémica debemos adelantar nosotros que el paciente va a presentar en su glucosa sérica. Sin embargo, y como vamos a platicar la próxima semana, bueno, lo hablamos ayer también con lo del tema de falla cardíaca, hay un grupo de medicamentos que usamos para diabetes mellitus que actúa precisamente a través de promover o provocar que el paciente expulse más glucosa de la orina, o sea que no logre reabsorber la glucosa que está filtrándose y de esa forma pues reducir la glucemia sérica, provocando más glucosuria. Ese grupo de medicamentos se llaman inhibidores del SGLT2, que es un cotransportador de glucosa a nivel del túbulo. De estos hay por lo menos 4 y el 2 es el que inhiben este grupo de medicamentos para promover ese efecto que platicamos. Entonces, si yo tengo un paciente diabético que le estoy dando ese medicamento como parte de su, digamos, terapéutica para su glucosa, pues es probable, muy, muy probable que encuentre que presenta glucosuria y en ese contexto no necesariamente va a significar que esté descompensado de la glucosa sérica. Entonces tengo que estar revisando las dos cosas al mismo tiempo. Pero en otros contextos, normalmente no debería haber presencia de glucosa en la orina. También podemos determinar la presencia de cuerpos cetónicos. En esta paciente que les contaba, pues con la prueba de ayuno, al principio, bueno, durante toda la prueba hay que estar determinando si tiene cetonuria el paciente o no. Y en las últimas etapas de la misma, cuando el ayuno ya es muy prolongado o el paciente entra en inanición, empieza a haber cetonuria. Recuérdense que pues, esto es parte de los hallazgos que pueden encontrar. Pero también en pacientes con cetoacidosis diabética y sobre todo porque al final de cuentas, aunque el paciente esté hiperglucémico,
resulta que la célula está entrando en inanición, también aparecen cuerpos cetónicos en la orina. Eso es una forma también de monitorear la evolución clínica del paciente. Normalmente no daría hemoglobina, aunque pudiera marcar positivo por otros factores, no necesariamente por sangrado, o también presencias muy pequeñas de eritrocitos podría dar positividad para hemoglobina, pero pues normalmente no debería de aparecer, lo mismo que con las bilirrubinas. Si existe incremento de la concentración de bilirrubinas en plasma, generalmente esto también se va reflejado en la orina. La presencia de urobilinógeno también pues puede sugerir la presencia de, o la situación que el paciente esté cursando, ya sea con problemas hepáticos o con anemia hemolítica. El sedimento urinario es muy importante, como vamos a platicar cuando veamos el tema de falla renal aguda. El sedimento del examen general de orina nos puede ayudar a ir determinando dónde probablemente está surgiendo el problema. Si es un sedimento rico en hematíes, o sea, en eritrocitos, o sea, con, digamos, sedimento eritrocitario. Eso sugiere que el glomérulo en sí está muy dañado y por eso está habiendo este tipo de hallazgo. Si por otro lado fueran, pues, presencia de leucocitos en grumos, ya eso indicaría o sugeriría la presencia de una infección o un proceso inflamatorio también severo a nivel de las vías urinarias. La presencia de cilindros, si son hialinos, generalmente eso lo podemos interpretar como un daño que está sucediendo antes del glomérulo. Si son cilindros granulosos, ya con inflamación del glomérulo, y si son hemáticos, pues decíamos que ya eso indica un daño intenso hacia el aparato glomerular, sobre todo en casos de glomerulonefritis. Cuando hay cilindros serios, acá esto es importante, por ejemplo, en pacientes que presentan nefropatías de larga evolución, y pues es muy importante el análisis de este tipo de cilindruria o de presencia de estas sustancias en la orina para ir definiendo cuál es el posible origen del problema renal que pudiera tener un paciente. Lo normal es que no existan o que existan solamente muy escasos. Los cristales pueden a veces sugerir el posible origen de un paciente que tenga nefrolitiasis, por ejemplo. Si hay presencia de cristales de oxalato de calcio, esto podría sugerir que si tiene urolitiasis, también estos puedan estar formados de oxalato de calcio y el paciente padecer de una condición que se llama hiperoxaluria. Aunque la hiperoxaluria puede ser inducida o adquirida y puede ser también genética. Pero siempre revisar si el paciente tiene o no presencia de cristales para ir, pues, más o menos definiendo cuál podría ser el origen en el caso de que el paciente tenga nefrolitiasis. A veces, y sobre todo en el contexto de infecciones urinarias, sobre todo si son recurrentes, resistentes a tratamiento, o si pensamos que el paciente tenga otras causas menos frecuentes de infección urinaria, podemos hacer tinciones para buscar precisamente los gérmenes, o sea, si son gram negativos, confirmar que sean o no estos, presencia de hongos o incluso tuberculosis. También podemos hacer silencio de orina. Doctores, y con esto creo que estoy casi por terminar. Recordemos, cualquier prueba diagnóstica, cualquier instrumento que hagamos ya sea de imagen radiológica, estudios de diagnóstico de laboratorio en sangre, en suero, orina, donde sea, son solamente eso, son ayudas diagnósticas. Por favor, recuérdense siempre que lo que nosotros hacemos es evaluar, diagnosticar y tratar pacientes, o sea, personas. No tratamos resultados de laboratorio. Por eso, pues, a veces hasta, yo creo que me maltratan ahí frecuentemente en el hospital, o que lo miran a uno ahí con bata o con traje, o a ustedes les va a pasar también cuando pasen ahí en el corredor. De repente pasa una persona, una enfermera, doctor, míreme mis laboratorios, dígame qué tengo. Si no, ni siquiera sé qué edad tiene, no he preguntado por qué se los hizo. Incluso en la clínica, cuando llegan los pacientes, lo primero que sacan es el gran fajo ahí de laboratorios que ya se hicieron. Entonces, déjenlo ahí, vamos a platicar. O sea, recuérdense siempre de ser ordenados en su proceso diagnóstico. Y los laboratorios déjenlo pues para cuando ustedes ya han hecho un buen examen físico, una buena anamnesis, una buena historia, antecedentes, para saber el contexto de su paciente, saber por
qué lo están, por qué les está consultando y en base a eso poder interpretar mejor esos resultados de laboratorio que están pues obteniendo. Así que con esto, doctores, yo concluyo mi presentación y agradezco su atención. Vamos a platicar a ver si tienen alguna duda o pues todo está tan claro como el agua. Vamos a ver por acá. Muy bien. A ver, en el chat. Pues solo veo que todos se anotaron. Muy bien, perfecto. Eh, si hubieran alguna duda, estoy a su No hay, disposición. no hay preguntas todavía, doctor. Ah, doctor Velázquez, no había visto que estaba acá. Es que estaba con todo la presentación abierta ahí, no, mira. Gracias por acompañarnos, doctor Velázquez. Perfecto. Bueno, ¿saben qué? Como cuando no preguntan, a mí me gusta preguntar. A ver, doctor Carlos Emilio Chávez, veamos. ¿Qué le voy a preguntar al doctor Emilio Chávez? A ver, supongamos que el paciente le consulta a usted porque tiene dolor abdominal. Llega a la emergencia, tiene 30 años, tiene dolor abdominal, eh, no tiene antecedentes importantes, relevantes para el cuadro actual. A usted sí le llama la atención el patrón respiratorio, tiene una respiración rápida y profunda y tiene cierto aliento afrutado, ¿sí? Tiene un aliento como a frutas ahí. Eh, Usted lo observa, lo ve agitado, lo mira algo deshidratado, le toma su presión, la presión está normal, está algo taquicárdico, la frecuencia respiratoria está en 28 por minuto y como les decía, tiene un patrón con una respiración rápida y profunda. Lo examina su corazón, solo lo escucha taquicárdico, los pulmones se ven bien, buena entrada de aire. Le dice que tiene náusea, pero le palpa el abdomen y no tiene dolor abdominal. Y fuera de eso, nada. O sea, ahí está. Llega con usted a la emergencia porque se siente mal, se siente mareado, se siente agitado, se siente mal y quiere que usted lo ayude. ¿Qué hace con ese paciente, doctor Carlos Emilio Chávez? Pues tomando en cuenta todo lo que me acaba de decir, especialmente tal vez por el dato de que me dijo el aliento con olor a frutas, yo, si le pidiera hacer un examen, le pediría un examen de orina para tratar de para tratar de ver si hay presencia de cuerpos cetónicos. Ok, perfecto. ¿Solo le pide la orina o le pide algo más? Para empezar, le pediría orina. Pero Ya después, recuérdese, doctor Chávez, que usted está en el mejor hospital de Guatemala. O sea, el doctor José Pablo Velázquez nos ha dejado eso bien claro. O sea, el Hospital Roosevelt es pionero en Centroamérica en tratamiento filinolítico, en intervencionismo, en estudios diagnósticos invasivos, en especialidades. Usted está en el mejor hospital de Guatemala y probablemente uno de los mejores del Istmo centroamericano. Entonces usted puede pedir ahí lo que quiera. Entonces, aparte de la orina, ¿qué más le quiere pedir? le podría pedir glucosa en sangre. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, también podríamos ver el pH del examen de orina. Mm, Pidan lo que quieran. Bueno, vamos a empezar. Le voy a decir, el examen de orina tiene lo siguiente. Tiene cuerpos cetónicos, o sea, tiene cetonuria 3 cruces. El pH de la orina está en 6. La densidad urinaria está en 1.025. La glucosa sérica que usted pidió tiene 275 miligramos por decilitro. Tiene presencia de glucosuria también, glucosuria en 1000. Y fuera de eso no tiene ningún otro hallazgo patológico en su orina. Va. Entonces tiene glucosa sérica en 275 y los hallazgos de orina.
Con esto, ¿qué pensaría, doctor? Vamos a cerrar ahí con el doctor Chávez, doctora Karen Rocío Pérez. Con esos datos que ya tiene, ¿qué pensaría con el paciente? Por los datos que dio de la glucosa sérica y las cosas que están presentes en la orina, podría pensar que tal vez padece de diabetes. O Bueno, sí, por sí, seguro la tiene presencia diabetes. también de los cuerpos cetónicos y que el pH está algo, bueno, está creo que normal. El pH de la orina está No sé normal, si está en hace cero. cetoacidosis. ¿Le Por, gustaría alguna otra prueba diagnóstica, doctora Karen Rocío Pérez, aparte de las que el doctor ya pidió? Una de las que, bueno, no comentamos hoy, pero vamos a comentar en algún momento. ¿Pediría algo más? ¿Le gustaría algún otro estudio diagnóstico? ¿qué Ya dijo, con eso doctor? se Perdón, conforma. no No, que había si le escuchado. gustaría alguna otra prueba diagnóstica de laboratorio. ¿Le pediría amilasa y lipasa a este paciente? No. Em, sí, tal vez sí. ¿Por qué sí le pediría? Um, La amilasa en un laboratorio aceptable cuesta como unos 80 quetzales. Y la lipasa, pongámosle 100. Entonces ahí son 180 quetzales a este paciente. ¿Para qué se lo va a pedir? no, siento que tal vez no sería necesario. Exacto, o sea, pues, si no llegó por dolor. Ahora, fíjense, pues, recuerden lo que les dije, tiene 30 años de edad, usted ya sabe que tiene 275 miligramos por decilitro de glucosa sérica, tiene cetonuria, tiene una orina con glucosuria, está respirando rápido y profundo. ¿Cómo se llama esa respiración, doctor Eduardo Monzón? Perdón, doctor, ¿puede repetir la pregunta? Fíjense, pues, una respiración rápida y profunda. O sea, tiene hiperpnea y taquipnea, y tiene un aliento afrutado. Ya casi que estamos llegando al diagnóstico. ¿Cómo se llama La, res- ese patrón de respiración? la respiración sería de Cosmol. Kussmaul, muy bien, excelente. Una respiración de Kussmaul es muy característica de estados de acidosis metabólica. Y en el contexto del paciente que está llegando con ustedes porque se siente mal, se siente mareado, tiene náusea, no tiene dolor abdominal, pero no se siente bien. Ustedes lo notan respirando rápido y profundo, el aliento afrutado. O sea, de plano este paciente tiene cetoacidosis diabética. Eso es lo Oh, más Wilmer, probable. Wilmer piensa que pediría gases arteriales, doctor. Ah, excelente. Si es que no estaba viendo aquí. Bueno, pues sí, tiene razón el doctor Wilmer Torres. Hay que pedir una gasometría. Aquí entramos en un tema medio controversial que no corresponde al tema de hoy o al punto que estamos platicando hoy, porque eran básicamente las pruebas que les quería comentar. De hecho, esas quedaron pendientes del mes pasado. Pero sí, la gasometría, y en este caso no sería indispensable tener una gasometría arterial, porque lo que queremos demostrar es que efectivamente el paciente en su gasometría, que puede ser venosa, tenga una acidosis, que tenga un pH bajo, que tenga también bicarbonato bajo y probablemente, como está respirando así como les dije, con la respiración de Kussmaul, tenga un CO2 también bajo. Entonces, que tenga acidosis metabólica. Eso sería lo que estaríamos buscando. Entonces, un paciente con diabetes mellitus, con cetonuria, con 275, 300 de glucosa, y con un pH en 7.1 y un bicarbonato en 10, pues de plano ya está establecido el diagnóstico de cetosis diabética y en ese sentido hay que darle manejo. ¿Cómo? Con hidratación, insulina, reposición de potasio y buscar cuál fue el factor que lo descompensó y lo llevó a tener cetoacidosis. De esta manera es que nosotros vamos a beneficiarnos, no solo nosotros, sino al paciente, de la solicitud correcta, adecuada de las pruebas diagnósticas que correspondan. ¿Qué más le pedimos a este paciente? Bueno, yo le pediría una creatinina, le pediría un nitrógeno de urea, hay que ver que no esté pues, muy deshidratado, que tenga falla renal, electrolitos, hay que hacerle sodio, potasio, amilasa y lipasa probablemente no. Ahora, si tuviera dolor abdominal, entonces sí se lo pediría, porque una causa frecuente de cetoacidosis diabética, incluso si el paciente no conocía que era diabético, es precisamente pancreatitis aguda. O sea, en ese contexto sí lo pediría, pero el paciente no vive con dolor.
Eh, Pruebas de funcionamiento hepático, probablemente no, no luz ictérico, no se quejó de que tuviera la orina de color pues, amarillo, así muy oscuro. Entonces no tenemos otros datos, pero sí hay que hacer un examen simple de orina, pues de plano sí, como habíamos platicado. Doctor Wilber Torres pregunta acá sobre la relación entre el BUN y la creatinina. Eh, Ahí está, ¿cómo se interpreta si la creatinina no está alterada, entre comillas, ¿eh? No está alterada, pero el BUN sí? Bueno, recuérdense que los pacientes que tienen falla renal pueden tener, y lo vamos a hablar cuando hablemos de falla renal aguda, pueden tener diferentes tipos de falla renal. Hay una falla renal que llamamos prerrenal, una falla renal renal o intrínseca y una falla renal postrenal. Los pacientes que tienen estados de deshidratación o en los cuales el flujo sanguíneo hacia el glomérulo está reducido, las primeras alteraciones bioquímicas que tienen es precisamente lo que el doctor Torres plantea, un incremento del nitrógeno de urea y una relativa normalidad de la creatinina o una elevación no proporcional. Como término general, vamos a comentar que por cada miligramo de creatinina hay 10 miligramos de nitrógeno de urea. Entonces, si un paciente tiene 1.0 de creatinina, debería tener 10 miligramos por decilitro de nitrógeno de urea. Entonces, si un paciente tuviera, por poner un ejemplo, 1.8 de creatinina, pero el nitrógeno de urea está en 40, ahí ya hubo una pérdida, una alteración de esa relación entre el BUN y la creatinina que sugiere fuertemente la presencia de azoemia prerrenal, o sea, de que hay un factor que está haciendo que haya un flujo bajo de sangre hacia el glomérulo. Puede ser por deshidratación severa, puede ser por hemorragia aguda, puede ser por un fármaco. De hecho, hay algunos fármacos como algunos IECA, algunos AINES que también pueden inducir esa condición. Cualquier situación que altere ese flujo sanguíneo hacia el glomérulo puede dar esa alteración. ¿Y por qué es importante saberlo? Pues porque los pacientes que llegan con historia de deshidratación, por ejemplo, este paciente que les comenté, el paciente diabético de 30 años que llegó a la emergencia con este aliento tóxico, o sea, aliento frutal con acidosis metabólica, respiración de Kuhn-Maul, deshidratación, ustedes le hacen el BUN y la creatinina y ven que está prolongada, incrementada esa relación, entonces seguro tiene falla renal aguda también. Entonces hay que correr o apresurarse con la rehidratación y la reposición electrolítica para que no transcurra un tiempo tan largo que promueva que haya necrosis tubular renal también. O sea, entonces tienen que pues, tomar esto en cuenta. Pero la relación es esa, 1 a 10 más o menos. Si está incrementada, entonces ya sospechamos que tenga azoemia prerrenal, doctor Wilmer Torres. La doctora Fuentes Urizar comenta acá, bueno, y después de tratarlo habría que volverle a hacer las mismas pruebas para ver qué hace. Sí, dentro de parte del seguimiento y monitoreo clínico de ese paciente hay que cada cierto tiempo, cada ciertas horas, estar midiendo los mismos parámetros. O sea, tampoco digo que le midamos gases venosos cada 2 horas, pues, pero, por ejemplo, cuando uno establece el tratamiento, debe hacer pruebas de glucometría cada 2 horas. Idealmente estos pacientes tienen que ir a un área de intensivo. En el hospital van a ver que no pasa eso. O sea, en el hospital no los llevan casi nunca a un paciente con cetoacidosis diabética al área de intensivo porque nunca hay espacio. Pero pues los manejan bastante bien en el área de choque o en el área de la emergencia. Y incluso si desde la emergencia ya se resuelve la acidosis, pues ya se va a su casa con tratamiento y plan educacional. Muchos de esos pacientes regresan, pues, pero bueno, el punto es que una acidosis, una cetoacidosis diabética no complicada y que no tiene otros factores adicionales de riesgo, puede resolver o debería resolverse en un periodo no mayor de 6 horas. Entonces vamos monitoreando también la gasometría, hacemos un control de gases venosos a las 3 horas, vemos cómo va, ya vemos que resuelve, que el potasio, bueno, que el bicarbonato se normaliza, arriba de 15, el pH también se normaliza, y el potasio hay que estarlo monitoreando también, al principio cada 3 horas, luego cada 6 horas y va mejorando, y así va uno pues documentando que el paciente va evolucionando de forma positiva. Y lo mismo con la glucosa. Doctor Torres dice acá, dice, esta persona, si está desnutrida, puede tener cetoacidosis y hace algo de buncreatina. ¿Cómo así si está, esta persona, si está desnutrida, puede tener cetoacidosis? No entiendo la pregunta, doctor Torres. Si quiere, abra micrófono y nos pregunta así directamente, porque no le entiendo bien la pregunta, perdón. Mi pregunta, doctor, es si una persona que tenga desnutrición puede llegar a tener cetoacidosis.
Sí, una persona desnutrida o malnutrida puede tener cetocidosis, incluso, o sea, uno de los problemas crónicos que se da en pacientes diabéticos mal controlados, también crónicamente, es precisamente mala nutrición, o sea, empiezan a desnutrirse. Y si es una condición crónica y muy severa, pueden llegar a tener una condición que se llama caquexia diabeticorum, o sea, están caquécticos y es por el puro descontrol crónico de su situación glucémica. De hecho, una de las indicaciones principales para uso de insulina en pacientes diabéticos es tener datos de malnutrición o de desnutrición por descompensación crónica. O sea, los pacientes entran en una especie de estado de catabolismo incrementado que si ustedes no usan insulina como parte de su tratamiento, van a continuar no solo descompensados, sino jamás se van a recuperar nutricionalmente. Entonces, y claro que sí pueden hacer cetoacidosis. Muy bien. Y el hallazgo de buncreatinina, bueno, al final se alteran. O sea, si un paciente hace falla renal, aunque esté desnutrido, igual va a elevar en algún momento su creatinina y la relación buncreatinina se puede alterar también, doctor Wilmer Torres. Magnífico. Bueno, espero realmente que esta plática es muy básica, pues, pero les sea de utilidad y vamos a dejar de grabar por acá.